verdades que Él tiene para nosotros. Señor, te alabamos en esta mañana y damos gloria a tu nombre porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Señor, esto no es algo para unos u para otros solamente, sino toda la creación te debe gloria, Señor. Permite en esta hora que podamos nosotros ser fiel a ese llamado y que a través de tu palabra, Señor, nosotros y de tus doctrinas y de tus verdades, nosotros podamos entender y comprender tus verdades. Por favor, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, y nosotros sometiéndonos a tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, estábamos viendo lo de unas preguntas, ¿no? De eclesiología y miren que soy compasivo con ustedes, hermanos, ¿eh? Sí. Como dije, se escuchó muy feo la vez pasada, no misericordioso con ustedes, ¿no? Pero bueno, hermanos, lo importante es que se nos queden estas verdades, aunque sean de manera general, ¿verdad? ¿Y recuerdan cuál fue la última pregunta que hicimos? Menciona las diferentes distinciones de la iglesia. Ándele, menciona las 6 distinciones, ¿no?, de la iglesia. Y las mencionamos, ¿verdad? Por ahí cada uno de ustedes me dio cada uno de ellos, que era la iglesia visible, invisible, universal, local, militante, militante y triunfante, ¿no? Pero, hermanos, hubo una pregunta que no es que haya causado como tal duda, pero que no había sido muy extensa, porque en realidad el objetivo no es extendernos en cada una de ellas, pero sí es importante, a lo mejor sí, que el concepto se entienda, ¿no? Y nuestro hermano Esteban nos decía en una pregunta antes de esa, que cuándo comenzó la iglesia, ¿no? Estábamos viendo esa pregunta y estábamos ahí, no en el debate, sino en una opinión de que unos decíamos que fue en el Pentecostés, otros decíamos que fue desde la eternidad y otros decíamos que en el tiempo de Adán, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teología reformada, pues nosotros creemos, sí, obviamente que es desde la eternidad pasada y que la iglesia siempre ha existido, ¿verdad? Pero probablemente podamos decir, bueno, ¿dónde lo fundamentamos, no? ¿Dónde fundamentamos esa verdad? Y al menos me di la tarea solamente de recordar algo, porque ya habíamos visto algo de eso, pero solamente de recordar un poco de eso. Y probablemente lo que nos va a ayudar, hermanos, hay varios textos en las Escrituras, pero al menos permítame citar uno. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Vamos a hablar entonces, acuérdense, estamos viendo de la perpetuidad de la iglesia, ¿no? Apocalipsis capítulo 21. Y quien me pueda ayudar a leer del versículo 9 al 14. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ok, un texto muy revelador, hermanos. Para poder entender este texto debemos nosotros primero comprender cómo es que las Escrituras se refieren a la iglesia
Y en las Escrituras lo vamos a encontrar a través de diferentes metáforas, ¿no? Las Escrituras nos van a mostrar a la iglesia como el cuerpo, ¿verdad? A veces así lo encontramos, como el cuerpo. Cuando vemos las Escrituras y vemos el cuerpo de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la iglesia, ¿verdad? Es una metáfora que habla de la iglesia. Pero no solamente habla no se refiere a la iglesia como cuerpo solamente, también se refiere como la esposa, ¿verdad? Es otra metáfora. Entonces, aquí en Apocalipsis, Juan se está refiriendo, dice, y yo te mostraré ¿a quién? A la esposa del Cordero. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, ¿verdad? Ahí no debe de quedar duda. Se está refiriendo a la iglesia. Pero dice en el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante a y hace una expresión de esta santa ciudad de Jerusalén, con las piedras más preciosas, ¿no? Porque dice, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres escritos, que son las 12 tribus de Israel. Y esa parte, hermanos, es bien importante, porque está hablando ¿de qué? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque está hablando de las 12 tribus de Israel, y las 12 tribus de Israel refieren al Antiguo Testamento. Ahí es evidente que en la visión no está refiriéndose a la iglesia neotestamentaria, sino a la iglesia del Antiguo Pacto, ¿sí? Y dice el versículo 13, dice, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de las ciudades tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ven esa relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo? ¿Sí? Por un lado tenemos a las tribus de Israel, y tenemos también en el mismo, vamos a decir, en el mismo escenario, tenemos a los 12 apóstoles, los cuales son los cimientos. Hay que recalcar, hermanos, que hay algunas corrientes que ven estos textos como la ciudad del milenio, como algo que va a venir, ¿sí? Que no ha llegado. Pero es evidente que a lo que se está refiriendo aquí es a la iglesia, ¿sí? No es a esa visión escatológica que más adelante se va a dar. ¿Por qué? Porque está hablando exclusivamente de la iglesia. Por eso quise hacer hincapié a qué se refería cuando hablaba que Juan vio a la desposada, a la esposa del Cordero. Es evidente que está hablando de la iglesia. Entonces, si está hablando de la iglesia, entonces, ¿por qué está diciendo que está viendo a las 12 tribus de Israel? ¿Me explico? O sea, ¿por qué hace relación con las 12 tribus de Israel si se supone que la iglesia nace en Pentecostés? O sea, si fuese el caso. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino que también habría muchas contradicciones teológicas para poder nosotros argumentar esta parte. Y ahora, permítanme nada más ver y mostrarles de una forma escatológica, pero no escatológica, sino teológica, cuál sería uno de los problemas que nosotros pudiéramos llegar a tener al poder argumentar que la iglesia se está refiriendo solamente del Pentecostés para acá y no del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, Jesucristo dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Eso es correcto o no, hermanos? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos con todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento? Recuerden, la verdad es esta. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. ¿Cómo entonces todos los creyentes del Antiguo Testamento vienen al Padre si el Hijo no está? Por la fe. Por la fe. ¿Sí? ¿Mande? Sí, por la fe. ¿Sí? Pero, hermanos, también debemos entender que cuando decimos que Jesucristo, que nadie mira al Padre si no es por el Hijo, no es que el Hijo no esté en el Antiguo Testamento.
Sí está, pero está a través de tipos, de sombras, de cómo es que podemos llegar al Padre por medio del Hijo, pero no es que el Hijo, no, esto no fue un plan B del Señor, que dijo, bueno, a partir de esta parte de la historia, entonces ahora aquí van a ser la iglesia, doy al Hijo para que puedan ser salvos, ¿no? Desde el principio siempre ha sido así. Las Escrituras no distinguen, hermanos, en la eternidad futura dos pueblos de Dios. No lo podemos ni lo debemos de entender así. Tampoco hay dos destinos para dos pueblos, ni separación étnica o religiosa en la presencia gloriosa del Señor. La Biblia anticipa un solo pueblo de Dios constituidos de la gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y estas, hermanos, es desde la eternidad pasada. Vaya conmigo a Apocalipsis 5:9. Y si puede leer del 9 al 10. Cinco, 9, Sí, hermano, 5, 9, 10. y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, gracias, hermano. Entonces, este pasaje, hermanos, no está haciendo una distinción entre un pueblo del Antiguo Testamento contra un pueblo de nuevo, ¿sí? No, la Escritura siempre nos van a decir que hay un solo destino, un solo pueblo, ¿sí? Y todo eso se compone de un pueblo, de una misma lengua, de una misma nación. No hay, hermanos, no es... yo sé que muchos de nosotros hemos venido con con un estudio escatológico dispensacional, y eso a lo mejor a veces nos toma un poco de más tiempo a quien hemos estado ahí poder entenderlo. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva bíblica, desde el inicio, te das cuenta que no, eso nunca ha existido. Recuerdo un estudio del hermano Jorge Rodríguez, donde él hace precisamente esta aclaración con respecto a la iglesia neotestamentaria, ¿sí? y la iglesia que está en el Antiguo Testamento. Él dice, al mencionarnos, hablando de Apocalipsis 21 que vimos, al mencionarnos aquí a las 12 tribus de Israel, nos da una clara evidencia que esta iglesia no es gentil. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque nos está mencionando a las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel no puede encajar una iglesia gentil, ¿sí? Sin embargo, dice, al mencionar aquí las 12 tribus de Israel, nos da una clara evidencia que esta iglesia no es gentil. Esto es muy importante saberlo. Dice, tampoco es neotestamentaria, por lo tanto, se nos muestra que esta iglesia es judía. Por lo tanto, el Israel del Antiguo Testamento también es parte de esta santa ciudad. Lo que está diciendo es que no podemos nosotros separar y decir que lo que Juan está viendo ahí, no está viendo a los del Antiguo Testamento. Sí, lo que está diciendo es que esta iglesia que está viendo Juan, neotestamentaria, también está viendo a los del Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, dice, también Juan nos dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y este es un interesante detalle, pues ahora se nos hace una referencia al tiempo del Nuevo Testamento, es decir, que ahora nos está mostrando a los 12 apóstoles, ¿no? Es decir,
en el ministerio del Señor y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Como bien afirma nuestro hermano, dice, esta santa ciudad tiene puertas antiguo testamentarias, porque está hablando de las puertas de las 12 tribus de Israel, y tiene cimientos neotestamentarios, que son la iglesia de Cristo, los 12 apóstoles, y está compuesta por los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, que está compuesta por todos los elegidos. ¿Sí? En esta santa ciudad podemos entonces decir que la corriente dispensacional tiene un gran problema al querer reconciliar estos pasajes al argumentar, dicen ellos, que la iglesia solo es gentil. O sea, si nosotros nos apegamos a que la iglesia nace en Hechos, en Pentecostal, entonces tenemos que afirmar que la iglesia es gentil. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde dejamos toda la parte hacia atrás? ¿Sí? Y hay mucho más que pudiéramos decir, hay muchos textos más con respecto a esto. Solamente quería nada más como que expandir un poquito la respuesta en cuanto a la pregunta, ¿cuándo se originó la iglesia? ¿No? Entonces, si decimos que la iglesia se origina en Pentecostés, entonces tenemos un problema teológico y bíblico para poder fundamentar esa verdad en cuanto a... Es que, acuérdense, decíamos que aparentemente decimos, sí, es que ahí nace la iglesia. No, ahí la iglesia es de una manera más revelada. ¿Sí? Pero en el Antiguo Testamento eran sombras y tipos. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ha venido caminando a través desde el primer creyente que fue Adán. Desde el primer creyente. Nadie podrá ser salvo si no es por medio del Hijo. ¿Sí? Nadie. Ni los del antiguo pacto, hermanos. Ni ellos. ¿Sí? Más o menos, ¿o no, hermanos? Sí, sí, más o menos. Digo, hay muchos más textos, hermanos, que podríamos mencionarlos, pero, y sé que a lo mejor pueden quedar todavía dudas y es muy entendible, pero igual las podemos ir viendo individualmente, por si quieren verlas. Muy bien, entonces, dicho esto, hermanos, vamos a ver la siguiente pregunta. Entonces ya decíamos y mencionábamos que esta iglesia tiene 6 distinciones, ¿verdad? Y la pregunta que vamos a hacernos, y van a notar ustedes ahí, es, ¿a qué nos referimos entonces con el término de iglesia invisible? ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia invisible? Ok, hermanos, ¿qué podemos entender por la iglesia invisible? ¿Mande? Los nacidos de nuevo. Ok, va en relación. Hay una iglesia que nosotros podemos considerar, y esto lo vamos a ver, que es la iglesia visible, ¿no? Pero la iglesia invisible, la confesión da una definición, ¿verdad? De lo que es la iglesia invisible. Y sé que usted no trae su confesión, y no está mal que no lo traiga, no pasa nada. Pero anote ahí y ahorita les vamos a explicar un poquito esta parte, ¿no? Ahí usted va a poner como respuesta es, en cuanto a qué es la iglesia invisible, es, puede llamarse invisible porque se compone del número completo de los electos.
porque se compone del número completo de los electos que han sido son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Coma, su cabeza y es la esposa. Coma, el cuerpo. Recuerden, son metáforas. Y es la esposa, coma, el cuerpo. La plenitud de aquel que llena todo en todos. Muy bien, hermanos. Trato de explicar un poquito en cortas palabras esto. Se le conoce como iglesia invisible, hermanos, a esa obra que el Señor hace, que usted y yo no somos capaces de ver. ¿Sí? Esa obra de invisibilidad de la iglesia, nosotros no somos capaces, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Sí? Nosotros no somos capaces de ver cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres y puede transformarlos para convertirlos en su cuerpo, en su esposa, en su iglesia. Por eso es que esa forma de invisibilidad no nos es dada a nosotros. Nosotros podemos de alguna manera ver los frutos en las personas, pero nosotros no tenemos la capacidad de ver a plenitud la invisibilidad de la iglesia. No sé si se explica. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Muy bien. Bueno. Si quisiéramos mencionar al menos 3 textos que nos diga esta verdad de la invisibilidad de la iglesia, anote Juan 3:8. Y en lo que no, alguien lo anota, alguien que lo lea. Y alguien más que busque Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Juan 3:8 Uh-huh. dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Nosotros, por más que queramos saber de dónde viene el viento, dónde nace, a dónde va, pues no lo sabemos, ¿verdad? Así es, dice, la obra del Espíritu Santo en los corazones que son regenerados, ¿sí? Eclesiastés 11:5 dijimos, ¿verdad? Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios quien hace todas las cosas. ¿Bien? ¿Sí? No se nos es revelada la obra de Dios en el sentido de la invisibilidad de la iglesia. Y por último, veamos Ezequiel 37:9. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo podemos nosotros entender el poder de Dios para decirle al muerto, levántate y anda? Hermanos, nosotros somos como iglesia esa verdad de lo que Ezequiel está diciendo aquí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él con el poder de su Espíritu Santo sopla aliento de vida en nosotros y nos regenera y nos hace nuevas criaturas.
Esa obra maravillosa, hermano, es precisamente la invisibilidad de la iglesia y solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Amén. Muy bien. Veamos esta siguiente pregunta. ¿Qué es la iglesia visible? Ahora sí ya nos metemos en terrenos que a lo mejor sí pudiéramos contestar algo con mayor precisión. ¿Qué es la iglesia visible? Los quiero hacer pensar un poquito en cuanto a esto. Alguien que pudiera decir con sus palabras qué entienden como la iglesia visible. Como la iglesia local. ¿Sí? ¿Madre hermana? O la iglesia universal, muy bien. También yo creo que podría ser aquellos que profesan en Cristo. Obviamente no sabemos si son realmente Ujú, creyentes o no, pero confiesan y así. ujú. Sí, son... No, está muy bien, Mariana. De hecho, ¿alguien más que quiera? ¿Sí? Es el, pues el conjunto de los creyentes, bueno, todos los que hemos creído a lo largo de la historia. ¿Ok? Creyentes desde antes, hoy y que vendrán, ¿no? Muy bien. Vamos a darle una definición a la iglesia visible. Respuesta, la iglesia visible es la comunidad de personas y aquí viene lo importante, lo que decía Mariana, que profesan fe en Cristo, que profesan fe en Cristo y se reúnen públicamente. Con el propósito de adorar a Dios, escuchar su palabra y participar de las ordenanzas. ¿Cuáles son estas ordenanzas, hermanos? Y el bautismo, ¿no? Muy bien, hermanos. O sea, ustedes nos creen en los 7 sacramentos, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a qué es la iglesia visible? ¿No? ¿Sí? Entonces, es el conjunto de personas, no solamente conjunto de personas, porque hay mucho conjunto de personas, sino el conjunto de personas que profesan fe en Cristo y se reúnen públicamente para adorar al Señor, para, ¿qué decíamos? Para escuchar su palabra y participar en las ordenanzas del Señor. ¿Dudas con lo que es la iglesia visible? Eso sí lo podemos ver. Nosotros sí podemos ver a una iglesia visible. Vemos, nos reunimos, ¿sí? A adorar a Dios públicamente, ¿sí? No lo hago yo en mi casa, en YouTube, ¿verdad? Eso no es la iglesia visible. O sea, yo no puedo decir, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy yo lo voy a hacer desde mi casa. Eso es ir en contra, ¿no? De lo que es entender la distinción de una iglesia. Bien, ahora, ¿qué es? Hablábamos también de la iglesia militante, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia militante?
¿Alguien que pueda entender o explicar qué es la iglesia militante? Con sus palabras, hermanos. ¿Ok? La que está activa en el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Claro, está relacionado a ello. ¿Qué más pudiéramos hablar de la iglesia militante? Muy bien. Una iglesia militante es una iglesia de milicia, que lucha, que pelea, ¿sí? No está ahí pasiva, esperando a que el Señor va a hacer por ella, ¿sí? Esta iglesia se le conoce como militante porque es activa. Entonces, ponemos la definición de iglesia militante. La iglesia militante es el conjunto de todos los creyentes verdaderos que en este mundo luchan activamente contra el pecado, el mundo y el diablo. ¿Sí? Luchan activamente contra el pecado, el mundo y el diablo, perseverando en la fe. Punto. Si nosotros nos decimos llamar iglesia militante y no estamos luchando contra estos aspectos que acabamos de mencionar, es decir, contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, entonces no podemos decir que somos una iglesia militante, hermanos. ¿Sí? Una iglesia que milita, lucha constantemente, dice, ¿no? ¿Dudas con eso, hermano? Ok. ¿Dónde podemos encontrar en las Escrituras a una iglesia militante? Vamos a dar dos textos. Efesios 6, del 11 al 12. Y 1 Timoteo 6, 12. Efesios 6, del 11 al 12. Y 1 Timoteo 6, 12. 6, 12. 1 Timoteo 6, 12. Y bien haríamos, hermanos, en aprendernos estos textos, sabiendo que estos textos hablan precisamente de nosotros como una iglesia que milita, ¿verdad? ¿Alguien que pueda leer Efesios 6 del 11 al 12? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Creo que Pablo no se está refiriendo aquí solamente a un grupo de personas, ¿verdad? Que, ustedes son los que tienen, no, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, que debemos estar puestas con toda la armadura de Dios, no con algunos aspectos solamente, sino con toda la armadura de Dios, y debemos estar prestos contra las acechanzas del enemigo. Y dice que nuestra lucha no es contra contra carne ni sangre, sino contra potestades, y todas esas partes, ¿no? Entonces, hermanos, debemos entender que como iglesia que milita tenemos una lucha real. No es para que se escuche bonito nada más. Es una lucha real. ¿Quién tiene 1 Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado y de la que hiciste buena protección delante de muchos. Ujú. ¿Ven? O sea, pelear la buena batalla no significa venir un día a la iglesia y decir, oh, parece que aquí es, y ya. Es una lucha constante, hermanos, hasta que Cristo venga o nos lleve con él. ¿Sí? Bien, y si eso es entonces la iglesia militante, entonces, ¿qué es la iglesia triunfante? ¿Qué podemos nosotros entender por iglesia triunfante? No es la iglesia que celestial ya cuando estamos todos en la presencia de Dios. Uh-huh. Sí, hermano. ¿Hay parte de verdad en eso? Sí. Mire, hermanos, la iglesia triunfante es precisamente esa iglesia que ya venció. Y esto es un aliento para todos aquellos que hemos tenido vamos a decir, la desdicha en algún sentido, humanamente hablando, de perder un ser querido, pero que sabemos que estaban en Cristo Jesús. Hermanos, ellos, como parte de la iglesia de Cristo, ya vencieron. No están luchando ya más contra el pecado, ya no están luchando contra Satanás, ni con este mundo. Ellos ya vencieron. Por lo tanto, hermanos, la iglesia triunfante es la iglesia que ya venció. Puede poner ahí, la iglesia triunfante es la iglesia que ya venció, no por sus propias fuerzas. Sino porque Cristo venció por ella. Venció por ella. Ya no lucha, ya no peca, ya no sufre. Ahora adora perfectamente y disfruta de Dios. Y tal vez nosotros, hermanos, para poder distinguir, aunque son conceptos fáciles de entender, cuando nosotros veamos estos conceptos de militante y triunfante, puede relacionarlo de esta manera. Militante en la tierra, triunfante en el cielo. Militante en la tierra, triunfante en el cielo. ¿Dónde podemos encontrar a esta iglesia triunfante en las Escrituras? Bueno, textos hay muchos, hermanos. Alguien que me ayude a leer Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de creación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esta es la iglesia, se ve revelada en estos pasajes como la iglesia triunfante porque entiende que ciudadanía ya está en los cielos. ¿Sí? Apocalipsis 21 del 2 al 4.
Sí, hermano. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y le dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas. Bien, hermano, gracias. Entonces, ahí nosotros podemos ver a esa iglesia triunfante, ¿verdad? Y hay muchos textos más, hermano. Ahora, permítanme concluir con esta siguiente pregunta. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ok, bien. Esto vale el estudio, hermanos. Es Cristo. La pregunta es, ¿aun cuando Él ya no esté en la tierra? Porque Él vino, ¿verdad? Él vino. Pero ahorita Él no está en la tierra como hace 2000 años vino. ¿Aún así sigue siendo la cabeza? Sí, todo nos dice sí, hermano. Sí, claro que sí. Así, amén. Antes de responder, hermanos, esta pregunta, recordemos que cabeza es sinónimo de autoridad, ¿verdad? Eso lo debemos de entender. Cabeza es sinónimo de autoridad. Pero si Cristo ya no está en la tierra, ¿cómo es que ejerce autoridad? ¿De qué manera es que Cristo ejerce autoridad? La respuesta es a través de lo que se le conoce como autoridad delegada, hermanos. Es una expresión teológica. Autoridad delegada. Miren, hermanos. Dios, como fuente de toda autoridad, porque ahí no tenemos duda, ¿verdad? Que Dios es la fuente de toda autoridad. Dios, como fuente de toda autoridad, ha dado al Hijo en su obra mediadora toda autoridad. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí? Dios, como fuente de toda autoridad, ha delegado al Hijo o ha dado al Hijo en su obra redentora toda autoridad. Esta autoridad que Dios ha dado al Hijo en la obra redentora, esa toda autoridad se la ha dado sobre la iglesia. Por eso es que decimos que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y Cristo, como cabeza suprema, gobierna su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cristo, como cabeza suprema, gobierna su iglesia por medio de su palabra y del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, no actúa, escuche bien, hermano, el Espíritu Santo no actúa como un delegado separado, ¿sí? No actúa como un delegado separado, sino como quien aplica y hace eficaz el gobierno de Cristo en su pueblo. ¿Sí? Vea cómo esta autoridad delegada va trabajando en la Trinidad. Pero, hermanos, no solo eso, sino que también los apóstoles investidos de autoridad por Cristo, establecieron el fundamento de la iglesia, ¿sí? El cual permanece hoy
en las Sagradas Escrituras. Vea cómo esta autoridad delegada está ahí. Acompáñeme a Romanos 11:36. ¿Qué dice Romanos 11:36, hermanos? Porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siempre. Amén. Bien. Entonces ahí vemos la autoridad de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Me voy en un texto nada más, tengo más, pero solamente ahí. Ahora vamos a ver la autoridad del Hijo en Efesios 1, del 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejecutó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Podemos ver la autoridad delegada ahora en el Hijo en ese pasaje. Ahora veamos la autoridad en el Espíritu Santo. ¿Alguien que me ayude a leer Juan 16? Juan 16, del 5 al 7. Ah, sí, perdón, hermano. Es Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 7. Sí, hermano. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde va. Antes os les he dicho estas cosas y se está llenado su corazón. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me fuera, les serviré. Sí. Y del 13 al 15, hermana, también. Ahí mismo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El, El que me glorificara, porque tomará de lo mío y se lo dará. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y se lo dará saber. sí, hermano. Sí, hasta ahí. Sí. Entonces podemos ver ahora la autoridad delegada en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por último, veamos esa autoridad delegada al hombre. Mateo 16. Mateo capítulo 16.
versículos del 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Entonces, ven, la iglesia tiene autoridad también, ¿sí? Y no sé por qué no dimos ese estudio, hermanos, pero eso será en otra ocasión, de ver precisamente nosotros como iglesia, la autoridad que tiene la iglesia, es a qué se refiere con las llaves del reino que se les da a la iglesia. Pero hermanos, lo que quiero dejar aquí en sus corazones y en sus pensamientos es que cuando nosotros somos capaces de entender estas verdades, es que podemos ver la iglesia de una manera distinta y diferente. ¿En qué sentido? En que sabemos que esta iglesia no nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos un puñado de hombres y mujeres que decidimos hacer una iglesia para vivir moralmente correcto, ¿sí? Ni tampoco decidimos hacer iglesia porque aquí hay un hombre que es carismático y puede animar a las personas. Y con eso seguir animando a más personas y hacer, entre comillas, una iglesia que se llama así. No, hermanos, esta iglesia no nos pertenece. A nosotros se nos ha delegado una autoridad que al final nosotros nos sometemos a esa autoridad suprema que es la cabeza de Cristo. ¿Sí? ¿Dudas contra eso? ¿No? Por lo tanto, hermanos, esta es la iglesia de Cristo y sobre ella descansa la autoridad de Cristo, resucitando a través de las Escrituras. Y esta autoridad también se nos fue delegada, no para hacer lo que nosotros querramos, sino más bien para llevar a cabo lo que Él ha establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Preguntas, hermanos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, hermanos.